Muy buenas. Una vez más, estamos en otra presentación de actividades agroecológicas para la producción de alimentos nutracéuticos en República Dominicana. Con ustedes, Alejandro Alonso, bionaturista. Con esta entrega que hoy vamos a llevar a cabo, vamos a trabajar temas concernientes a lo que es la alimentación trófica, o sea, la cadena trófica de alimentaria, con el propósito de bien orientar tanto a productores, a técnicos agropecuarios, así como al consumidor, tanto nacional como del extranjero. Esta es nuestra actividad en República Dominicana, persigue la buena orientación, la capacitación para las actividades agroecológicas con el propósito de producir alimentos nutracéuticos. Hoy el tema sobre la cadena alimentaria, vamos a iniciar con este cuadro que vemos en la imagen que estamos presentando, con el propósito de saber que tanto los alimentos de la piscicultura como la agricultura, como la producción de cultivos, como la producción pecuaria, todas ellas en el campo de la agropecuaria convencional están altamente contaminados con xenobióticos bioacumulables. El propósito nuestro es que darle un giro totalmente contrario a lo que se está haciendo hoy en la inmensa mayoría de los campos de República Dominicana. Producir alimentos nutracéuticos sin la necesidad de contaminar los suelos, el agua y el medio ambiente. En el caso de la ingesta de agua, es muy conocido hoy que tanto los alimentos como las aguas están altamente contaminadas con varios componentes xenobióticos y metales pesados, que son elementos sumamente dañinos a la salud. Por ejemplo, las aguas que consumimos del botellón o de la famosa botellita de agua están contaminados con metales pesados y xenobióticos contaminantes. Afectan la respiración, los dientes, el corazón, el hígado, los riñones, la grasa abdominal. Se carga, toda la grasa del tejido abdominal se carga de productos altamente contaminantes, así como también afectan a los nervios, el cerebro, la tiroides, pulmones, la piel, huesos. Todos ellos, los metales pesados y los xenobióticos bioacumulables, afectan todo el organismo humano en diferentes órganos y con diferente acumulación. Aquí tenemos una clasificación de los plásticos, de los polietilenos tetraestalato, que es un producto altamente cancerígeno, el polietileno de alta densidad, el cloruro de polivinilo, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno, entre otros. Todos ellos son componentes de la petroquímica. Pero para esa clasificación, los números, como ustedes observan en el triángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es una clasificación donde nos indica, según los ingenieros químicos, que el uso de uno y otro debemos conocerlo para evitar la contaminación y el daño de que estos contaminantes xenobióticos llegan al tejido adiposo, a los músculos, a los huesos, y posteriormente ellos generan una gran cantidad de radicales libres, y esos radicales libres atacan de manera permanente entre 9.000 y 11.000 ataques diarios las células del cuerpo en diferentes órganos. Metales pesados en cosméticos. En este cuadro observamos en esta escala los nombres de los diferentes productos de uso y consumo masivo, especialmente en la población femenina, que generalmente va a los salones a utilizar y hacer uso de los servicios de la belleza para su piel, para su pelo, para sus uñas, las manos, en fin, todo el cuerpo. La mujer acostumbra a visitar los famosos centros de belleza o salones. Aquí tenemos los nombres de la base, corrector, polvos, bronceadores, mascarilla,
delineadores de los ojos, sombra de ojos, crema, desodorante, perfumes, etcétera, etcétera. Todos ellos tienen una gran cantidad de metales pesados. Aquí tenemos mercurio, tenemos berilio, tenemos cadmio, tenemos plomo, tenemos una serie de componentes que son altamente cancerígenos porque son metales pesados. Y los metales pesados en el cuerpo humano afectan seriamente la salud del individuo. Pero estos mismos metales pesados lo encontramos también en los agrotóxicos, en la agropecuaria convencional. Lo que quiere decir que tenemos un bombardeo en la actividad productiva del campo agropecuario convencional con estos mismos metales pesados que se utilizan en los agrotóxicos de la petroquímica. Y como estos productos también vienen de los laboratorios de la petroquímica, pues lógicamente que están contaminados con metales pesados. Todos esos puntitos rojos que ustedes observan en esta imagen quiere decir que son metales pesados que están dentro de los cosméticos que son de alto consumo en nuestra sociedad hoy en día. Aquí observamos un listado de los resultados de un análisis de mechón del cabello de una dama. Todos esos resultados son metales pesados y contaminantes químicos que se encontraron en los resultados de análisis de laboratorio en el mechón del pelo de una dama. Y esos resultados, con toda esa cantidad de metales pesados y tóxicos en el pelo de esa dama, lógicamente que se acumulan en el tejido adiposo, en el músculo y todo el tejido del cráneo, pero también pueden penetrar fácilmente al cerebro. Y con ello vienen una serie de enfermedades a nivel de pulmones, a nivel de hígado, a nivel de corazón, a nivel de los cerebros y de diferentes órganos vitales de importancia en el ser humano. Esa cosmetología que se utiliza en los centros de belleza, lamentablemente está muy cargada de metales pesados. Aquí tenemos unos resultados que han sido estudios de laboratorio en Estados Unidos. Metales tóxicos en todas partes. El BPA, que es el bifenol polialfa-propileno, se encuentra en 9 de cada 10 norteamericanos. O sea, de la población que vive en Estados Unidos, de cada 10 personas de esas que consumen todos estos productos, 9 están contaminadas con BPA. Los PFCS y PBDES y estalatos están en el 99% de las mujeres embarazadas en Estados Unidos. O sea, toda aquella mujer que está embarazada en Estados Unidos tiene un 99% de estar contaminada con estos componentes de la petroquímica que son utilizados en uso del hogar, en agrotóxicos y en productos de belleza, en cosméticos. Por último, 232 químicos tóxicos fueron encontrados en la sangre del cordón umbilical de recién nacido en Estados Unidos. Esto ustedes lo pueden verificar en esta página www.saludcasacera.com. Quiere decir que esos son datos estadísticos estudiados y que tiene la información esta entidad que se dedica al servicio de la salud y la sanidad a nivel de la población humana. Por otro lado, tenemos productos agroquímicos utilizados en la producción de piña. Este es un listado de productos en los cuales hay 34 productos químicos, que lo único que hay ahí dentro de esos 34 que es inofensivo es el ácido bórico. Un 17% de ácido bórico en la actividad de la producción de piña. Todos esos agrotóxicos que hay ahí, exceptuando el ácido bórico, de los cuales hay 9 cancerígenos. Eso se utiliza normalmente en República Dominicana en la actividad productiva de la piña convencional. Los amiloides. La amiloide es una enfermedad asociada a diversas patologías inflamatorias crónicas, infecciosas e incluso degenerativas, cuya principal característica bioquímica es un plegamiento incorrecto de algunas proteínas extracelulares. Pero la proteína beta amiloide, además de depositarse en placa y provocar el Alzheimer, escuchen bien, la proteína beta amiloide, además de depositarse en placa y provocar el Alzheimer en el cerebro, cumple algunas funciones básicas en el organismo.
Una nueva investigación llevada a cabo por los investigadores del Hospital General de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos, demuestra que esta proteína es un componente fundamental del sistema inmune innato y juega un papel primordial en la lucha frente a muchas infecciones potencialmente letales, por lo que sugiere que no debería ser una diana terapéutica en la lucha contra la enfermedad del Alzheimer. Eso es los problemas que conlleva el consumir alimentos contaminados con xenobióticos bioacumulables, especialmente alimentos contaminados con metales pesados. La cadena alimentaria, como hemos visto en este cuadro anterior, ustedes ya dominan muy bien que la pecuaria con productos convencionales, la piscicultura, los cultivos y los suelos contaminados con agrotóxicos y los cultivos para el consumo humano, todo ello forman la famosa cadena trófica contaminada con xenobióticos bioacumulables. Aquí tenemos un cuadro que nos explica la producción de estrés oxidativo y depende de varios elementos importantes. Un desajuste metabólico provocado por el ciclo de la metilación alterado, el perfil de inmunogenético, o sea, la inflamación de los intestinos, el desequilibrio de la microbiota, que está relacionado directamente, el estrés oxidativo está relacionado con el desajuste metabólico provocado por un desequilibrio de la microbiota intestinal, y eso a su vez provoca una inflamación intestinal, y esa inflamación intestinal permite una permeabilidad intestinal y una estimulación de las neuronas aferentes del sistema nervioso entérico, o sea, la vía vagal. Todo el sistema entérico de los intestinos se ve afectado por una permeabilidad, por la inflamación de los intestinos, provoca un desequilibrio de la microbiota, por un desajuste metabólico y a la vez un estrés oxidativo. Y por último, las manifestaciones neurológicas y neurocognitivas. O sea, al final, todo este problema que provocado por el estrés oxidativo no es más que consecuencia de la ingestión de alimentos xenobióticos contaminados con agrotóxicos y de la petroquímica, que a su vez alteran la microbiota intestinal y todo el proceso digestivo en los alimentos que nosotros ingerimos a diario, alimentos producidos con agrotóxicos de la actividad convencional que se lleva a cabo en República Dominicana, utilizados para los cultivos de hortalizas, frutales, tubérculos y producción pecuaria, básicamente. Todo ello altera el sistema digestivo, vía estomacal, intestino delgado, eso todo se procesa y va a través de las venas esplénicas, que son todas estas venas, se reúnen en la vena porta y esa vena lleva hasta el hígado todos los nutrientes, pero también lleva al hígado todos los contaminantes xenobióticos bioacumulables al hígado. Y allí entonces viene un proceso de preparación, eliminación, desintoxicación. El hígado tiene una serie de funciones que más adelante explicaremos más detallado para fines de la comprensión del tema que hoy estamos tratando. La microvellosidad de los intestinos está conformada por más de 39.000 millones de microvellosidades en los intestinos delgados y intestinos gruesos. Esta es la estructura de las microvellosidades de los intestinos, la cual contiene, cada microvellosidad contiene células de absorción, tiene una mucosa, tiene vaso linfático, tiene capilares, que es la lámina interna de la microvellosidad. O sea que ahí hay arterias, venas y células muy pequeñas por la cual donde penetran todos los nutrientes, pero también los contaminantes de un tamaño microscópico. Pero esa estructura que conforma desde el intestino delgado hasta el intestino grueso es la responsable de permitir el pase de los nutrientes de los intestinos al hígado a través de la vena porta. A través de las venas esplénicas y la vena porta son los que llevan todos esos nutrientes al hígado. Entonces,
En el hígado se procesa todo lo que sube de los intestinos para luego el hígado hacer toda la transformación de esos nutrientes, formar las proteínas, nutrir los demás órganos, formar plaquetas, formar una serie de elementos nutricionales sobre la base de todos los nutrientes que entran a través de la vena esplénica, esta a través de la vena porta, y la vena porta lo lleva al hígado. Y el hígado es el gran laboratorio para estructurar todos los nutrientes y distribuirlos en diferentes partes del cuerpo, y especialmente en la sangre, para llevarlo a los pulmones, y de los pulmones entonces se distribuye en todos los órganos del cuerpo. Toda esa contaminación de tóxicos y de metales pesados, que ya en una exposición anterior habíamos hablado sobre este tema, la contaminación del medio ambiente por sus sustancias tóxicas está produciendo una serie de síndromes. Sustancias tóxicas lipofílicas, neurotóxicas, carcinógenas, disruptoras endocrinas que alteran las hormonas, alteradoras del terreno conectivo, músculo, cartílago, etc. Síndrome de fibromialgia, Parkinson, que son enfermedades muy conocidas en República Dominicana y de amplio conocimiento y dominio de la población. Fragilidad osteoarticular, síndrome hormonales, enfermedades desmielinizantes. Quiere decir que todos esos metales pesados afectan seriamente la salud de la población dominicana que consume rubros convencionales producidos con agrotóxicos de la petroquímica. Efecto pernicioso de los metales pesados en las vitaminas y minerales del cuerpo. El arsénico bloquea la absorción de vitamina E, selenio y el sulfuro. Es muy importante saber que cuando consumimos productos contaminados con arsénico, pues está bloqueando la asimilación de la vitamina E, bloqueando la asimilación del selenio y el sulfuro, que son elementos importantes para el buen funcionamiento fisiológico de los diferentes órganos del cuerpo. El cadmio, que bloquea la asimilación del zinc, el magnesio, el selenio y el sulfuro. El cadmio es un metal pesado que hace algo similar al arsénico, bloqueando la asimilación de estos nutrientes que son micro y macroelementos importantes para las células del cuerpo y para los órganos del organismo humano. El cobre bloquea el zinc, el magnesio, la vitamina C y vitamina E. Este otro elemento que se comporta como mineral de metal pesado, porque el cobre de manera metálica es altamente dañino y provoca ese proceso antagónico en contra del zinc y en contra del magnesio. Pero además impide la asimilación de la vitamina C e impide la asimilación de la vitamina E en el cuerpo humano. El plomo bloquea el hierro, la asimilación del hierro. El plomo bloquea también la asimilación del calcio, la asimilación del molibdeno. Al depositarse principalmente en los huesos, interfiere la formación de glóbulos rojos, contribuye a problemas de hueso como osteopenia y osteoporosis. O sea, el plomo es un ocasionante en términos de bloqueo del hierro en la asimilación de calcio, de asimilación de molibdeno, y al depositarse en los huesos, pues impide la formación de glóbulos rojos en la médula ósea, que es donde se produce la mayor cantidad de glóbulos rojos, y contribuye a problemas de hueso como osteopenia y osteoporosis, que la población femenina en República Dominicana es muy afectada por el problema de la osteopenia y la osteoporosis. El mercurio, otro metal pesado que bloquea la asimilación del zinc, la asimilación del selenio y el hierro, también destruye la vitamina B12. O sea, el mercurio, además de bloquear la asimilación de hierro, selenio y zinc, también impide la asimilación de la vitamina B12. Aluminio. El aluminio bloquea la absorción del magnesio, especialmente a nivel del cerebro y donde se acumula especialmente en el tejido adiposo y nervioso del cerebro. El níquel, un conocido carcinógeno, bloquea la absorción del manganeso. El aluminio bloquea el magnesio en su asimilación y el níquel bloquea la absorción del manganeso. Todos estos componentes de metales pesados y metales inorgánicos que alteran la homeopatía fisiológica en el cuerpo humano ocasionan enfermedades degenerativas muy perniciosas, muy delicadas en la población humana en República Dominicana.
Estresantes químicos, aditivos en comida, el tabaco, metales pesados, que ya hemos conversado sobre ese tema en esta exposición y en exposiciones anteriores ampliamente. La comida basura o comida chatarra, yo le llamo comida o alimento pro babacharra, producto, basofia, basura chatarra, que es lo mismo que comida basura. Bebidas refrescantes, como es el caso de una serie de refrescos embotellados y enlatados, que son refrescos químicos altamente dañinos a la salud y cargados con sirope de fructosa de maíz transgénico y otros elementos contaminantes que son dañinos a la salud y que por ende suben los índices glicémicos en el humano. Derivados de plástico, que ya hemos señalado anteriormente, todo lo concerniente a los plásticos que se utilizan y que los mismos, cuando se colocan en el sol cargados de refresco o cargados de agua, los agroquímicos que tienen esos envases plásticos, pues se diluyen en el jugo o en el producto licuado que se encuentra dentro del envase, y esos productos agrotóxicos son altamente dañinos a la salud del individuo que lo consume. Por último, el pollution, que ya hemos hablado sobre ese tema, que no es más que el gran cúmulo de desechos de monóxido de carbono, hollín de gomas de los vehículos que transitan en la ciudad, mucho pollution de agroindustria y de industria que están colocadas en la periferia de la ciudad. En República Dominicana podemos encontrar un gran número de industrias que están enclavadas dentro de la población y en áreas pobladas, densamente pobladas, y eso afecta indudablemente la salud de la población. Metales pesados y microbiota. Esto es un tema muy importante porque los metales pesados, cuando ingerimos alimentos de la agroquímica a través de los alimentos convencionales producidos en el campo, en los últimos años, especialmente de 2019-2020, el estudio de la relación de los metales pesados y la microbiota intestinal han aumentado enormemente desde modelos de roedores hasta una variedad de otros modelos, pollo, pescado, cangrejo de río, etcétera, etcétera. Se ha confirmado la compleja interacción entre la microbiota intestinal y los metales pesados. La exposición a metales pesados altera la microbiota intestinal y a su vez la microbiota intestinal afecta la biotransformación de los metales pesados y por otro tanto sus efectos son tóxicos. Quiere decir que la microbiota intestinal se ve directamente afectada, la microbiota de los intestinos de nosotros los humanos se ve afectada seriamente por el gran cúmulo de metales pesados. Además, la disbiosis inducida por los microbiotas del humano pueden afectar las funciones metabólicas y fisiológicas, contribuyendo así en parte al desarrollo o progresión de diversas enfermedades en el hospedador. En este caso, el hospedador es el humano. En República Dominicana, como consecuencia de la ingestión de alimentos convencionales producidos en nuestros campos con agrotóxicos de la petroquímica. Por ejemplo, el cadmio induce a la disbiosis intestinal que agrava la lesión hepática al aumentar la permeabilidad intestinal en ratones. Ya se ha comprobado en el 2020, hace apenas 4 años, se comprobó que la disbiosis intestinal que se dio en ratones se está dando también en humanos. Y eso es lo que permite la penetración de xenobióticos contaminantes a través de los intestinos al torrente circulatorio y al sistema linfático y con ello a todos los órganos, ocasionando serios problemas de salud y sobre todo enfermedades degenerativas. Habíamos hablado en la imagen anterior sobre la microbiota intestinal. En la microbiota intestinal se establece un biofilm, que son comunidades de bacterias, ya sean patógenas o comensales, como las bucales, la microbiota intestinal, que se crecen adheridas a la superficie de los tejidos, tanto en la matriz como en todo el tejido intestinal. Envuelven las bacterias y están formadas por polisacáridos y distintas proteínas. Algunas de ellas pueden adquirir una formación de amiloides. Las proteínas amiloides están relacionadas con enfermedades
neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, pero diferentes bacterias utilizan esas proteínas amiloides para construir la matriz del biofilm. Son las mismas bacterias las que sintetizan y secretan los componentes de la matriz del biofilm. Biofilm es como una película, una capa protectora que se da tanto en la boca, en la mucosa bucal, como en toda la mucosa de los intestinos y el estómago. Esa microfilm o biofilm es un mecanismo de protección que lo preparan bacterias beneficiosas en toda la vía digestiva o la microbiota intestinal. ¿Qué papel desempeña en el mantenimiento de la homeostasis intestinal o en el desencadenamiento de ciertas enfermedades? Quiere decir que las bacterias beneficiosas de la microbiota intestinal no protegen de múltiples enfermedades y sobre todo son la primera barrera de defensa con la que cuenta el organismo para una buena salud en términos de lo que es una alimentación nutracéutica. Cuando ingerimos alimentos nutracéuticos, nosotros estamos provocando un mecanismo de protección para mantener nuestra defensa orgánica e inmunológica fuerte, con unos alimentos ecológicos producidos de manera orgánica, certificada, y que el productor es beneficiario tanto en la ecología de su suelo como en la nutrición de su población, de su familia, pero también del consumidor. Y con ello beneficia la salud de la población, pero también garantiza longevidad y calidad de vida ingiriendo alimentos nutracéuticos. Los neurotransmisores producidos por la microbiota pueden interactuar directamente con los receptores del sistema nervioso central o pueden ser absorbidos desde el intestino a través de la circulación portal. Quiere decir que las venas esplénicas que hablamos de los intestinos llegan a la vena porta y en la vena porta todos estos elementos, nutrientes y también contaminantes llegan al hígado, pudiendo llegar a actuar sobre el sistema nervioso central, produciendo alteraciones del comportamiento o de la cognición, de las preferencias por determinados alimentos, del apetito. Quiere decir que cuando nosotros ingerimos alimentos sin ningún control, sin ningún dominio, sin ningún tipo de conocimiento de que ese alimento real y efectivamente es beneficioso a nuestra salud, pues nos perjudica inmediata o a mediano plazo o a largo plazo, ya que esos alimentos contaminados con xenobióticos afectarán células y órganos de nuestro cuerpo que a la postre va a redundar en presentarse enfermedades degenerativas que dañan la salud del individuo. La microbiota también participa en la generación de GABA, ácido gamma-aminobenzoico, eso es en el cerebro, del factor neurotrófico derivado del cerebro, de la serotonina, que es otro neurotransmisor, se llama la neurotransmisor de la felicidad, porque la serotonina le da base y pie a la formación de melatonina para la satisfacción y la tranquilidad y proceder a tener sueño en la noche. Y de otras moléculas necesarias para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Quiere decir que tanto el GABA como la serotonina, que son neurotransmisores del cerebro, son fundamentalmente producidos a nivel de la microbiota intestinal en más de un 85% para ser suministrado al cerebro. Pero si esa microbiota intestinal se ve afectada con metales pesados, con agrotóxicos, entonces esa microbiota se ve mermada o eliminada y entonces el individuo no puede producir ni el GABA en cantidades adecuadas y de calidad, ni mucho menos serotonina. Consecuentemente, esto altera el sistema nervioso central de la persona que está siendo alimentada con alimentos convencionales. Por eso, nuestro planteamiento en República Dominicana para nuestra población de técnicos agropecuarios, para la población de productores y en especial para los consumidores, tanto dominicanos como extranjeros, es recomendable
hacer uso de la agroecología para la producción de alimentos nutracéuticos y tendremos una buena producción de GABA, tendremos una buena producción de serotonina y consecuentemente tendremos una nutrición alimentaria apropiada y adecuada para tener buena salud, calidad de vida y longevidad de vida. Además, la microbiota interviene en la síntesis de péptidos que servirán como moléculas de adhesión para las células del huésped. A veces estas moléculas serán las que generen autorreactividad y creen una reacción que dañe las propias estructuras nerviosas. Lo que quiere decir con esto, que los neurotransmisores se ven afectados por los metales pesados, por los agrotóxicos bioacumulables a nivel del sistema nervioso y consecuentemente hay una alteración con la presentación de enfermedades degenerativas de todo el sistema nervioso y ello trae como consecuencia el sufrimiento de nuestra población, especialmente que afecta el sistema nervioso central de nuestros hombres y mujeres de República Dominicana y también de los consumidores de estos rubros producidos de manera convencional que están altamente contaminados con agrotóxicos de la petroquímica y metales pesados. Conexión del cerebro con el sistema linfático. El doctor Antoine Louvet, un francés investigador del laboratorio, profesor de Jonathan Kirby de la Universidad de Virginia, identificó con el microscopio una extraña estructura en la meninges de los cerebros de ratones, en la que pudo diferenciar unas células tipo T, linfocitos tipo T, que en los humanos son la parte de las defensas del cuerpo. Esa observación no se encajaba con lo que se sabía de la anatomía del cerebro humano. De ahí que Louvet se extrañara y llamara a Kipnis con el objeto de salir de las dudas. Llevó a cabo una investigación más exhaustiva en la que participaron otros investigadores de gran reputación y confirmaron la existencia de esos vasos linfáticos que eran capaces de transportar glóbulos blancos en humanos. O sea, desde el cerebro, por vía de todo este sistema linfático, se transportan glóbulos blancos del sistema linfocito tipo T y ellos se encargan de combatir las afecciones que puedan alterar el buen funcionamiento del cerebro. Y de noche, especialmente en un sueño profundo, estas células y todo el sistema linfático drena y elimina todo aquel contaminante generado, además de los radicales libres que se generan en el día, todo eso contaminante y toda esa sustancia que debe ir de desecho en el cerebro, pues son eliminadas cuando tenemos sueño profundo por vía de la vía linfática. El sistema linfático a nivel del cerebro se llama linfático, elaborado por los linfocitos, que son las células especializadas para la limpieza y drenaje de todos los desechos del cerebro. Por eso el sueño profundo es beneficioso porque permite la limpieza del cerebro y la regeneración de todo el cuerpo humano durante 7 o 9 horas de dormir en la noche. Cada uno de los tipos de cadena pesada recibe una denominada base de una letra griega y determinan que se denominan clases o isotipos de inmunoglobulina. Aquí están todas las inmunoglobulinas que nosotros conocemos del cuerpo humano. Está la cadena H según la proporción. Entonces tenemos la gamma, la beta, la inmunoglobulina alfa y así sucesivamente. Cada inmunoglobulina tiene una cantidad de aminoácidos. Los aminoácidos son los que conforman y proporcionan toda la estructura para las proteínas. Aquí, por ejemplo, este aminoácido necesita 330 aminoácidos. Esta inmunoglobulina necesita 330 aminoácidos. Esta inmunoglobulina necesita 440. La alfa necesita 330. La gamma necesita 330. La beta necesita, y así sucesivamente. Estas inmunoglobulinas necesitan, esos son los tipos con los que se identifican las inmunoglobulinas, y cada una necesita una cantidad específica de aminoácidos.
La causa de la baja defensa inmunológica en humanos. Ya hemos señalado en otra ocasión que el insomnio o la falta de sueño, como observamos en la imagen anterior, es una de las causas de la baja defensa. El desbalance o deficiencia de la microbiota intestinal es otra causa de la baja defensa. El estrés y la alta generación de radicales libres es otro elemento importante que ocasiona mucha baja de la defensa en el humano, en República Dominicana especialmente. Por la edad avanzada, la defensa es más débil. Cuando tenemos una edad avanzada, la juventud acumulada de muchos años, pues baja la defensa. La deficiencia de ingestión de agua a diario, que es un error que cometemos, no beber la cantidad de agua apropiada y adecuada en la cantidad necesaria, eso es otro elemento que baja la defensa. La deficiente ingestión de aminoácidos, glutamina, metionina, alanina, isoleucina, leucina, taurina, treonina, triptófano. Todos esos aminoácidos son necesarios ingerirlos a través de la alimentación y la suplementación, como es el caso de la espirulina, la alimentación con pescado y legumbres fermentadas. Todo ello proporciona gran cantidad de aminoácidos para la formación de proteínas que son necesarias para mantener un cuerpo fuerte, huesos fuertes, ligamentos, músculos, un buen cerebro, porque el cerebro tiene gran cantidad de proteína y gran cantidad de grasa. Aunque está bollando en agua o suspendido en agua, pero la estructura del cerebro tiene mucha proteína, suficiente grasa y son los elementos importantes para su estructura. Lo igual que los músculos, que tienen músculo, tienen mucha proteína, el colágeno, que es muy importante, porque necesita más de alrededor de 1400 aminoácidos para la conformación de colágeno. Ya hemos visto la inmunoglobulina, la cantidad de aminoácidos que se necesita. En el caso de la hormona de la insulina, necesitamos 51 aminoácidos para la formación de insulina y de eso tenemos serios problemas en República Dominicana porque hay una deficiencia en términos nutricional y en términos de la ingestión de disruptores endocrinos que impiden la formación de insulina a nivel del páncreas. Consecuentemente, entonces tenemos una población con una incidencia muy alta de diabetes o prediabetes. Eso es consecuencia de una alimentación inadecuada, inapropiada y además contaminada con xenobióticos bioacumulables a nivel de páncreas que alteran la homeostasis del páncreas en la producción de la insulina, pero junto con ello la deficiencia de aminoácidos para poder estructurar una buena cantidad y calidad de insulina a nivel de páncreas. Por otro lado, la deficiente ingestión de minerales quelatados, especialmente magnesio, potasio, azufre, selenio, zinc, germanio, yodo. Estos contribuyen también a la formación de antioxidantes xenobióticos, que son antioxidantes sumamente importantes, sobre todo antioxidantes enzimáticos, y esos antioxidantes constituyen parte de la defensa del organismo para mantener en condiciones óptimas las células de cada órgano. Ingestión y uso de contaminantes xenobióticos en alimentos provocando alta generación de radicales libres. Otro elemento que está relacionado con el punto anterior es la ingestión y uso de contaminantes xenobióticos en los agrotóxicos, de la petroquímica a nivel de campo, en el uso de productos del hogar, que también están cargados de metales pesados y de contaminantes xenobióticos químicos. También los cosméticos que señalamos en imágenes anteriores. La deficiencia en la ingestión de vitaminas D3, muy importante la vitamina D, que la tomamos con el sol sobre todo, y alimentos grasos y carne de pescado fundamentalmente. La vitamina A, que la tomamos de los alimentos que tienen caroteno o carotenoides, como el auyama, la batata orange especialmente, las naranjas, las hortalizas de hoja verde. La vitamina C, otro elemento importante dentro de los antioxidantes y vitaminas, de hidrosoluble. La vitamina E, que es otro antioxidante liposoluble. En el caso de la vitamina A, es un antioxidante liposoluble, igual que la vitamina E, que es liposoluble. Y todo el sistema de complejo B. En el caso del complejo B,
Tenemos el ácido fólico, que aunque no está señalado, pero es importante beberlo conjuntamente con el complejo B. Y en el caso del complejo B, específicamente la vitamina B12, que es la estructura, la metilcobalamina, es la más adecuada para nosotros, los que tenemos juventud acumulada. La metilcobalamina, junto con todos los anteriores señalados como vitamina o complejo B. La alta ingestión diaria de harinas refinadas, carbohidratos, ese es un enemigo número uno, donde comemos mucho arroz refinado, que es inadecuado e inapropiado, además de ser un arroz producido de manera convencional, con agrotóxicos. Eso debemos evitarlo. Hay que consumir alimento orgánico, en este caso arroz y cereales orgánicos, y que sean producidos de manera agroecológica para garantizar una buena nutrición. Pero además de eso, de ser producido de manera orgánica, los cereales deben comerse de manera integral, no deben refinarse, porque entonces le hacemos un daño al proceso digestivo y sobre todo al gran cúmulo de azúcar en sangre, porque los alimentos refinados tienen mucho almidón y carbohidratos, y esos almidones y carbohidratos aumentan la glucosa en sangre, provocando los altos índices glucémicos, y eso es dañino a la salud de nosotros los humanos. Por otro lado, la deficiente ingestión diaria de antioxidantes variados. Ya hemos hablado de los antioxidantes que debemos ingerir con diferentes tipos de frutas y hortalizas, fundamentalmente. En el caso de los antioxidantes necesitamos más de 60 antioxidantes diarios, en una cantidad de 3.500 a 6.000 unidades de ORAP. De 3.500 a 6.000 unidades de ORAP. Ese es el término específico, el cual se usa para la determinación de la cantidad de antioxidantes que necesitamos los humanos en República Dominicana. El bajo pH de la sangre. Cuando tenemos un pH ácido, tenemos personas que son débiles y propensos a enfermarse de cualquier enfermedad infectocontagiosa, pero también de cualquier enfermedad degenerativa. Ya que el pH adecuado y apropiado de los humanos debe oscilar entre 7.35 a 7.55 de pH. 7.35 a 7.55 el pH ligeramente alcalino. En nuestra sangre, la vida sedentaria, vivir sentado, no hacer ejercicio, no correr, no hacer ejercicio de pesa o de resistencia, altamente perjudicial a la salud de nosotros. La falta de relaciones sexuales frecuentes. Todo aquel que tenga posibilidad de tener actividad sexual, haga pleno uso de la actividad sexual, que ayuda a mejorar todo lo que es la defensa del organismo, siempre y cuando tenga una buena nutrición, ejercicio y acompañado de ello las relaciones sexuales. La mujer en su periodo menstrual o preñada tiene deficiencia y la defensa inmunológica es baja. Por eso la mujer embarazada o preñada debe tener buena alimentación, buen estatus de vida en términos social, en términos de tranquilidad, de reposo, pero también hacer los ejercicios adecuados, combinado con una alimentación apropiada y adecuada con alimentos nutracéuticos para alimentación de ella y del feto. La mujer en su periodo menstrual, ya lo hemos señalado. Por último, las enfermedades infecciosas, degenerativas y parasitarias son elementos causantes de la baja defensa inmunológica en el humano. Todos ellos contribuyen a tener una baja defensa, siempre y cuando no cumplimos con estos requisitos en el diario vivir para una persona, especialmente en República Dominicana. Anatomía del sistema linfático. Aquí vemos toda la estructura que comienza a nivel del cerebro y especialmente las estructuras de mayor importancia están en el timo, en la subclavia izquierda, subclavia derecha, el vaso y a nivel de fémur, la médula ósea. En la médula ósea se forman una gran cantidad de glóbulos blancos que actúan y plaquetas que actúan en todo el sistema inmunológico del cuerpo. En el caso del timo, que se colaboran los linfocitos tipo T, a nivel de los huesos, los linfocitos tipo B. Ambos linfocitos actúan en la defensa del cuerpo humano. El vaso, que es un acumulador de elementos
que ayudan a la desintoxicación del cuerpo y a controlar lo que sería cualquier tipo de plaqueta o elemento de los linfocitos y sobre todo la linfa a nivel del sistema linfático del cuerpo humano. Todo ello conforman la estructura del sistema linfático del individuo. El sistema linfático del individuo está muy adherido a todo el sistema circulatorio. Y los ejercicios de resistencia y aeróbico contribuyen al fortalecimiento y al buen funcionamiento del sistema linfático. Un elemento muy importante es el timo. Cuando tenemos un organismo humano que posee una flora microbiana intestinal saludable, con el consumo de alimentos nutracéuticos, las colibacterias producen ácidos protectores del hígado para su buen funcionamiento. Dicho ácido inhibe y destruye toxinas xenobióticos en los intestinos y las células cancerosas en el organismo humano, por lo que es importante destacar que el timo posee la más alta concentración de ácido dicarboxílico, desintegrante de células cancerosas, el cual lo producen microbacterias de la flora benéfica del tracto intestinal. Es muy importante este tema, ya que con la alimentación nutracéutica podemos producir gran cantidad de ácido dicarboxílico y ese ácido dicarboxílico destruye las células cancerosas de nuestro cuerpo. Y ese ácido dicarboxílico se encuentra acumulado en el timo, en ese órgano que está detrás del esternón, en nuestro pecho. En el caso, así como también el ácido butírico, ácido graso de cadena corta producido en bacterias comensales, actúan sobre las células de tipo T o células del linfocito tipo T vírgenes para promover la diferenciación en células de tipo T. El ácido butírico, un subproducto de la digestión de la fibra dietética por parte de los microbios intestinales, actúa como un interruptor epigenético que estimula el sistema inmune mediante la inducción de la producción de células tipo T, linfocitos tipo T del timo, reguladoras en los intestinos. Quiere decir que los linfocitos tipo T producidos por el timo son uno de los elementos importantes cargados con todo el sistema para la defensa del organismo humano y entre ellos están también la producción de los llamados macrófagos, que en una exposición posterior ya hablaremos ampliamente sobre la producción de macrófagos relacionado con el timo y con otros órganos de defensa del cuerpo humano. El hígado y el sistema biliar. El hígado utiliza básicamente aminoácidos y ácidos orgánicos, especialmente los ácidos cítricos y málicos, y los aminoácidos como la cisteína, la histidina y la glicina, para la síntesis de las metalotioneínas, que dependen de la disponibilidad de los oligoelementos quelatados, cobre, selenio y zinc. ¿Qué quiere decir con esto? Que los ácidos orgánicos, llamados ácidos cítricos y málicos, combinados con aminoácidos como la cisteína, la histidina y la glicina, y ellos a su vez todo combinado con el cobre, el selenio y el zinc, forman la llamada glutatión, que nos venden en la farmacia y en los centros comerciales y muchos productos naturales. No hablan de la composición de esa metalotioneína, que no son más que el glutatión. Y esas metalotioneínas tienen ácido málico, ácido cítrico, aminoácidos como la cisteína, la histidina y la glicina, combinados con el cobre, selenio y zinc, todos quelatados, y ellos a su vez, en ese sancochito de todos esos elementos, forman las metalotioneínas y esas a su vez son llamadas glutatión. El glutatión es el antioxidante madre del globo terráqueo. El glutatión también lo producen las células vegetales. Aquí tenemos una célula vegetal que produce en su cloroplasto gran cantidad de antioxidantes, especialmente glutatión. Y en el caso de la célula animal o de la célula humana, no se produce glutatión, se produce en el hígado del ser humano. Fíjense la diferencia, que en las células de las plantas, en las hojas, se produce glutatión. En cambio, en las células de nosotros no se produce glutatión. El glutatión lo producimos en grandes cantidades en el hígado.
Aquí vemos la diferencia entre una célula humana y una célula vegetal. La diferencia es notoria cuando vemos la vacuola, el núcleo, el cloroplasto, que aquí no hay cloroplasto. Si tenemos núcleo, tenemos mitocondria también aquí. En las dos células y en todas las células siempre hay mitocondria, porque las mitocondrias son la batería que dan la energía a todas las células de las plantas, de los humanos y de los animales. Las mitocondrias. Y por cada órgano, en el caso de los humanos, tenemos una cantidad específica de mitocondria para dar la energía necesaria que necesita ese órgano. Pensemos en el corazón, que es un órgano automático y tiene más de 3.000 mitocondrias en ese órgano que funcionan al unísono para garantizar la energía que necesita nuestro corazón, siempre y cuando tengamos buena alimentación, lógicamente. Las metallotioneínas, que no son más que el glutatión, actúan como potentes eliminadores de radicales libres. Estos combaten los radicales libres, tanto en el humano como en las plantas como en los animales. Las metallotioneínas. En el caso de las plantas, las metallotioneínas se llaman fitotioneínas. Las metallotioneínas inhiben la alfa-sinucleinopatía y neurodegenerativas de la célula. O sea, estas inhiben la metallotioneína, todos los efectos nocivos de las radicales libres, a nivel del cerebro. La metallotioneína inhibe la formación de cuerpos de Charcot. Eso es un sistema que afecta el sistema nervioso. La formación del cuerpo de Charcot desencadena la apoptosis y la neurodegeneración, lo que quiere decir que nuestras células neurales se ven afectadas por un síndrome muy especializado y estas metallotioneínas están especializadas para evitar este daño cerebral a nivel de las neuronas. La inducción fisiológica y o farmacológica de las metallotioneínas mejoran la longevidad del humano. O sea, una persona que tiene una nutrición nutracéutica con alimentos ecológicos, alimentos nutracéuticos, es una persona que tiene una gran producción de metallotioneína y eso a su vez mejora la longevidad y la calidad de vida de la persona a nivel de un humano. Lo que quiere indicar claramente que nosotros necesitamos en República Dominicana producir alimentos nutracéuticos a través de una tecnología agroecológica que beneficia al suelo, las aguas, el microclima, la nutrición, la salud y la calidad de vida de nuestros productores, de nuestros técnicos agropecuarios, pero también del consumidor, tanto nacional como internacional. La metallotioneína constituyen una familia de metalloproteínas ricas en cisteína. Se encuentran en el aparato de Golgi de las células. Tienen la capacidad de unirse a metales pesados, tanto fisiológicos, sin cobre, como xenobióticos, como el cadmio, mercurio, plata, a través de los grupos tiol, de sus residuos de cisteína, que representan casi el 30% de los aminoácidos. Toda esta explicación lo que nos indica es que las metallotioneínas se unen a los metales pesados junto con el citocromo P450. El citocromo P450 producido por nuestro hígado hace como una avanzada para neutralizar los efectos nocivos de los productos químicos y de los xenobióticos. Esa avanzada prepara a los metales pesados y a los agrotóxicos para ser atacado por la metallotioneína y eso a su vez lo elimina a través de la orina, a través de la bilis. Son eliminados gracias a la acción del citocromo P450 en el hígado y luego la metallotioneína, en este caso el glutatión, que termina haciendo una neutralización de estos xenobióticos contaminantes a nivel de hígado y del cuerpo humano y son eliminados a través de la bilis, a través de la orina y a través del sudor. Es el de los xenobióticos, aunque bien tiene la capacidad de sintetizar sustancias exógenas. Quiere decir que la metallocioneína junto con el citocromo P450 tienen esas funciones en el metabolismo de xenobióticos para su eliminación.
La detoxificación de metales pesados. Hay dos términos. Desintoxicación, que es un término que utilizamos muy comúnmente en República Dominicana, pero el otro término más apropiado para eliminar metales pesados es la detoxificación. Ese mismo término es utilizado para la aplicación de tratamiento a suelos contaminados con agrotóxicos. Lo desintoxicamos, esos suelos, con productos agroecológicos, pero también lo detoxificamos, los suelos, al igual que en el humano. La capacidad de detoxificación depende de la actividad linfática, microcirculación y un correcto funcionamiento del hígado y los riñones. Los polimorfismos genéticos reflejan la influencia genética en las diferencias interindividuales en cuanto a la sensibilidad de metales pesados como el mercurio o el plomo. La apopoliproteína es una glicoproteína implicada en el transporte de lipoproteínas. Esta está implicada en el proceso de captación de colesterol en la célula. Desempeñan un papel importante en la coagulación, en la defensa inmunitaria y la protección contra los procesos de oxidación. Es una enzima que tiene un papel muy importante en la detoxificación de metales pesados, especialmente al mercurio y al plomo. Todo esto es un proceso que se da en el hígado, en la formación de esa poliproteína o glicoproteína que ayuda al transporte y la eliminación de metales pesados, especialmente del mercurio y del plomo, que el hígado se encarga de eliminar a través de la bilis, a través de la orina y a través del sudor. El porciento estimado de xenobióticos bioacumulativos. En el caso agropecuario en República Dominicana, hemos establecido que un 70% de la contaminación se debe al campo agropecuario de la producción convencional. Un 13% se debe al uso de cosméticos. Un 8% de tóxico es en productos del hogar, para la limpieza del hogar, que tenemos muchos productos agrotóxicos que utilizamos para la limpieza de nuestro hogar. Un 5% en medicina. En medicina hay un gran porcentaje de contaminantes xenobióticos bioacumulables y que eso es muy guardado, es un secreto de Estado. Por último, un 4% en agua y aire. En el caso del agua, señalamos que las aguas que utilizamos del botellón, especialmente botellones plásticos y botellitas plásticas, es uno de los elementos contaminantes de las aguas en República Dominicana y que la consumimos muy diariamente. Finalmente, la cadena alimentaria, ya en este caso podemos producir carne de animales de manera orgánica, podemos producir peces de manera orgánica, podemos mantener un suelo orgánico para mantener un suelo en condiciones óptimas, para producir cultivos orgánicos certificados. Y todos ellos conforman lo que son los alimentos nutracéuticos. Hasta aquí nuestra exposición. Esperamos que ustedes hayan podido captar nuestro planteamiento a fin de orientar, capacitar y dar el mejor servicio en términos de lo que es una agroecología medioambiental apropiada y adecuada para producir alimentos nutracéuticos, y eso a su vez, esos alimentos nutracéuticos funcionales, sirvan para el individuo obtener salud, calidad de vida y longevidad. Esperamos que en otra entrega ampliar más estos conocimientos para su beneplácito y dominio en todo lo que es la producción agroecológica en República Dominicana, y con ello también saber utilizar de manera apropiada y adecuada los alimentos nutracéuticos para bienestar de nuestra población. Muchas gracias por su atención. Esperamos haber complacido y haber tratado sobre todo los alimentos nutracéuticos, y que con ello nosotros garantizamos la producción de todos estos alimentos beneficiosos en términos de cultivo para el consumo de los dominicanos. Finalmente, vamos a agradecer la gentileza de su atención, y aquí están nuestros teléfonos y nuestra dirección a los fines de cualquier comunicación que a ustedes les interese con nosotros. Muchas gracias y hasta otro evento de nuestras presentaciones a través de nuestro canal.
de las actividades agroecológicas para la producción de alimentos nutracéuticos en República Dominicana. Estuvo con ustedes Alejandro Alonso, bionaturista. Gracias por la gentileza de su atención.